teníamos una vida supuestamente saludable. Estábamos intentando aplicar todas las cosas que nosotros creíamos que eran saludables. Mi novia de toda la vida, 17 años estuvimos juntos y ella pues lo mismo. Siempre nos decían que éramos los rockeros saludables. Y cuando fuimos al médico pues nos dijo que no había nada que hacer y que había tenido mala suerte, pues padeció un cáncer y se murió de manera muy rápida, ¿no? No supimos comprender qué es lo que estaba pasando ahí. Nosotros, que somos de mente muy inquieta, dijimos, tenemos que investigar qué es lo que ha pasado, ¿no? No se trata de volver otra vez a las cavernas, sino se trata de respetar un poco los hábitos antiguos en el mundo moderno. Vivimos en una época muy buena si tenemos ese conocimiento de ir a favor de nuestro diseño. Carlos, bienvenido. Gracias por encontrar el hueco para hacer esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien. Muchas gracias a ti, Jesús. La verdad que tenía ganas ya de estar aquí. Tú lo sabes, que llevamos un tiempo intentándolo y bueno, ahora por fin se juntaron los astros. Se han alineado los astros, ¿no? Exacto. Oye, macho, enhorabuena por vuestro libro. Supervivir, vuelve al origen y recupera tu salud. Me ha encantado, como te decía en las comunicaciones que hemos tenido estas últimas semanas, me ha parecido que está muy, muy bien hilado y, macho, se lo recomiendo a todo el mundo. Enhorabuena a ti y a Ricardo. A Ricardo, sí. Mi primo trabaja conmigo en todo esto y bueno, estamos intentando llevar este mensaje a la gente de precisamente eso, ¿no? De tratar de juntar esas dos partes, el mundo bajo el cual evolucionan nuestros genes. No se trata de volver otra vez a las cavernas, ni mucho eso, como muchas personas nos suelen decir, ¿no? Sino se trata de respetar un poco los hábitos antiguos en el mundo moderno y sacar lo mejor de lo mejor, ¿no? Porque queramos o no, vivimos en esta época. Y también es cierto que vivimos en una época muy buena si tenemos ese conocimiento de ir a favor de nuestro diseño, ¿no? Que es un poco de lo que habla el libro. Me ha encantado. Además, una de las cosas que le digo siempre a todo el mundo cuando te hago de marketing, te hago agente de ventas con tu libro, les explico que es un libro que primero se puede hacer una primera lectura entero de principio a fin, pero luego es un libro muy útil para utilizarlo como referencia y volver a ciertos capítulos, ahondar en ciertas cosas que a cada uno le puede interesar. Me parece que está muy bien hilado y me ha gustado mucho. Carlos, tío, ¿cómo pasa alguien de vivir en un entorno urbano y pasarse la mayor parte del día prácticamente encerrado en un estudio de grabación a llevar la vida que llevas ahora, vivir donde vives, en un entorno natural y dedicarse a la divulgación científica? Es un camino largo ese. ¿Cómo pasa alguien de A a B? Realmente los caminos son largos o cortos según un poco las circunstancias, ¿no? Ahí, yo que vengo de la música, como tú decías, el músico Stravinsky dijo que las cosas son o muy fáciles o imposibles. Y en este caso la gente hace cosas que parecen imposibles, pero para él para esas personas es lo único que se pudo hacer, ¿no? Y en este caso a nosotros nos pasa un poco eso. Nosotros teníamos una vida de estudio de grabación, también de giras, de salir por ahí a tocar de noche y a producir discos y estar con gente que es de ese mundo un poco de la noche, ¿no? Pero por el otro lado, nosotros sí teníamos una vida supuestamente saludable. Estábamos intentando aplicar todas las cosas que nosotros creíamos que eran saludables, como levantarse a las 5 de la mañana, comer quinoa rápidamente, luego las tortitas de arroz y estar todo el tiempo comiendo y hacer ejercicio y ese tipo de cosas. Y bueno, allí en el estudio éramos 3 personas, no solamente éramos Ricardo y yo, sino que estaba también una chica que se llamaba Jessica, que era mi novia de toda la vida. 17 años estuvimos juntos y ella pues lo mismo, ¿no? Seguíamos ese estilo de vida que se suponía saludable. Y bueno, en un cierto momento puntual, pues padeció un cáncer y se murió de manera muy rápida, ¿no? Entonces en ese momento pues no supimos comprender qué es lo que estaba pasando ahí y por qué eso había sucedido, ¿no? Y nosotros, que somos de mente muy inquieta, dijimos, pues nada, tenemos que investigar qué es lo que ha pasado, ¿no? Y cómo hemos pasado por este proceso, que fue realmente lamentable, porque pues eso, estás con una persona que es muy joven, que está haciendo las cosas bien. Los músicos que venían a grabar nuestro estudio siempre nos decían que éramos los rockeros saludables, ¿no? Que era algo que no se había visto nunca. Y realmente no lo estábamos siendo, ¿no? Porque ahí está la cosa, ¿no? Y siempre te dicen que las enfermedades que te tocan, que es cuestión de suerte, de tener buena o mala suerte, y en este caso, pues bueno, parecía ser que había sido mala suerte, ¿no? Y cuando fuimos al médico, pues nos dijo que no había nada que hacer y que había tenido mala suerte y que es muy raro que esto se dé a una persona tan joven.
Y bueno, como que a mi primo y a mí esto no nos cuadraba bien en la cabeza, ¿no? Y decidimos investigar. Ya sabíamos que, al principio no sabíamos que íbamos a cambiar de vida de forma tan radical, simplemente estudiamos para nosotros, pero cuando empezamos a descubrir que efectivamente esto no eran como nos habían contado, no las enfermedades no te tocan, no son cuestión de mala suerte, pues ya nos empezamos a plantear el tema de divulgarlo, ¿no? Para que nadie tenga que pasar por ese mismo sufrimiento, ¿no? Porque la verdad es que es un sufrimiento bastante enorme. Entonces, vimos ese cambio y luego las cosas se fueron dando y los caminos se abrieron y bueno, vendimos el estudio. Ahora estoy intentando aquí en mi casa volver a construirlo, pero bueno, es un proyecto que me lo tomo con calma y solo para disfrutar, ya. Y bueno. O sea, pero ¿con idea de volver a la música o volver a hacer cosas o...? No, con idea de grabar para nosotros y disfrutar de la música en ese punto solo. Por diversión. Ya has apuntado algo al principio, pero me gustaría volver a este punto. O sea, tú en este libro una de las palancas sobre las que te basas principalmente es este concepto de reancestralización, ¿no? Que efectivamente para quien lo oiga por primera vez le puede evocar, pues eso, comer hígado todo el día y dejar de usar el teléfono, irnos a vivir a una cueva. Y como decías ahora, no es eso, ¿no? No. ¿Se trata de qué exactamente? Pues mira, en el libro exponemos claramente cuáles son las condiciones de la existencia, ¿no? Las condiciones de la existencia para nosotros es la única teoría la que Darwin acertó, ¿no? Es decir, que los seres vivos tienen que adaptarse, una célula tiene que adaptarse a su medio para poder sobrevivir y prosperar. Entonces, nosotros buscamos cuál es el medio bajo el cual se adaptó la especie humana, cómo apareció la especie humana en la Tierra, cómo nos diferenciamos de nuestros primos, los primates, que es pues bueno, perfectamente compatible con todas las teorías también religiosas y filosóficas de la gente. A nosotros nos hace mucho sentido encontrar esa evolución de la vida, ¿no? Las reglas fueron puestas por una mente inteligente para que la vida floreciera y la vida lo hace, ¿no? Y cuáles fueron esas normas, cuáles fueron esas reglas. Y nos damos cuenta de que en el mundo antiguo las personas iban siempre a favor de diseño, es decir, no podían ir en contra de las leyes de la naturaleza porque no tenían los medios, ¿no? Pero conforme a nuestra especie fue avanzando tecnológicamente, nosotros hemos ido introduciendo cambios que parecían ser positivos para la evolución de la especie en general, pero malos para el individuo, ¿no? Y es un poco lo que pasa en la vida moderna, ponemos esos dos puntos, ¿no? En la vida moderna el hombre va constantemente en contra de su propio diseño, ¿no? Y sí que es cierto que pues ahora hay mejor calidad de vida que antes, ¿no? Antes, pues bueno, las enfermedades por las que se moría eran de origen agudo, por así decirlo, frente a las enfermedades que hoy estamos sufriendo que son de origen crónico. Es decir, ahora sufrimos lesiones crónicas, pequeños pecados diarios en contra de la naturaleza, que decía Hipócrates, ¿no? Cometemos un pequeño pecado hoy, otro pequeño, pues eso, estamos sometidos a la mala comida, a la luz artificial, a todo este tipo de cosas que dañan nuestro cuerpo y al final producimos lesiones crónicas, ¿no? Y entonces nosotros decimos, podemos seguir o intentar aplicar esos hábitos que van a favor de nuestro diseño humano y poder huir de estas enfermedades crónicas en el mundo actual, que no tenemos por qué sufrir todas esas precariedades de la vida antigua, ¿no? Entonces en este libro es como que compensamos en el mundo actual, por eso decíamos que el hombre antiguo sobrevivía. El hombre moderno ciertamente subsiste porque a lo mejor llega a 80 años, a 90 o a 100, pero las condiciones no son buenas. A lo largo de la vida pasamos por enfermedades que nos van minando poco a poco, ¿no? Pequeñas molestias, migrañas, malestar, hinchazón, cualquier cosa que no tiene por qué ser ni siquiera grave. Y entonces decimos que si el ser humano ancestral sobrevivía y el ser humano moderno subsiste, pues nosotros tenemos la fórmula para supervivir, ¿no? Que es un poco el gancho del título, que creo que está bien traído por parte de mi mujer, que fue a la que se le ocurrió. Cuando todo el mundo está enfermo, lo dejamos de llamar enfermedad, ¿no? Exacto, exacto, Muchas copias del ADN humano en la Tierra no significa necesariamente que cada una de esas copias esté viviendo su mejor vida, ¿no? exacto. Muy bien traído. Em, pero la realidad, Carlos, es que la mayor parte de la población vive en áreas urbanas
Y nos pueden ver a gente como a ti y como a mí, quizás si nos siguen, que vivimos en entornos, pues suerte, tenemos la suerte de vivir en entornos más naturales y poder hacer ciertas cosas que quizá no están al alcance de todo el mundo que vive pues en las ciudades, ¿no? Entonces, lo que me gustaría hoy especialmente es hacer una especie de barrido general de hábitos sencillos que la gente pueda poner en práctica y que les dé un plus sustancial de mejora, digamos, en la dirección de esta salud ancestral de la que hablas, eh, pero que realmente sea factible para mucha gente. Y una de las cosas en las que tú incides muy especialmente es en la necesidad de exponernos a la luz natural del sol, ¿no? De exponernos al sol. Vamos a empezar primero el por qué. ¿Por qué es clave y por qué es tan importante hacer esto? Bueno, actualmente se piensa que la alimentación, por ejemplo, o el ejercicio es la cosa más importante que uno puede hacer por su salud, ¿no? Y nosotros, después de mucha investigación, a esto no se llega de la noche a la mañana, ¿no? Como tampoco uno se deja toda su vida en la ciudad y se va a la montaña a vivir o al bosque o lo que sea. Tampoco hay necesidad, ¿no? Pero tampoco sucede de la noche a la mañana. Uno puede ir implementando estos pequeños hábitos que realmente nos proporcionan el mayor impacto, ¿no? Y uno de ellos es la luz solar. La luz solar, la gente ciertamente lo desconoce porque nos han metido una especie de miedo al sol constante que, aunque todo el mundo sepa que tomar el sol es saludable, todo el mundo siempre tiene ese miedo dentro también, ¿no? De cuidado con el sol y demás. Pero ciertamente el sol es la información que nuestras células reciben todo el tiempo, que deberían recibir todo el tiempo para producir los mejores estados hormonales en nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, si uno piensa que la comida le modifica las hormonas o que el ejercicio le modifica las hormonas, la luz solar, nosotros nos hemos dado cuenta a través de nuestras investigaciones que es el principal modificador de salud humana, ¿no? Y hay una cosa por la que siempre empezamos que todo el mundo puede entender perfectamente, ¿no? La vida lleva en este planeta 3.600 millones de años, que es una cantidad que nuestra mente no puede ni siquiera comprender, una cantidad de tiempo, y durante todo ese tiempo siempre hemos estado sometidos a dos estados en cuanto a la luz diaria del sol y a la oscuridad de la noche, ¿no? Y, y estos dos estados se han grabado en nuestro genes y se han grabado en nuestra biología. De tal manera que tenemos dos programas diferentes. Uno sería el programa diurno, que es el programa por el cual nosotros nos oxidamos, tenemos actividad física, procesos cognitivos, el metabolismo de la comida, etc. Es un estado oxidativo de estrés, es un estrés necesario porque estar vivos cuesta un cierto trabajo y una cierta energía, y aquí es donde pagamos nuestro peaje, ¿no? Para poder estar vivos y hacer las cosas que hacemos durante el día. Pero cuando llega la noche, cuando el sol se va y llega la noche, nosotros tenemos que estar expuestos a la oscuridad más absoluta, porque en esa oscuridad se señalizan una serie de procesos que nosotros llamamos el programa B de reparación y mantenimiento, que en realidad es el programa original de la vida. No es el estado despierto, sino que es el estado dormido. Aquí nosotros necesitamos tener la señal de hormonas como la melatonina, etcétera, etcétera, que son las que propician esa reparación y ese mantenimiento, ¿no? Imagínate que uno se va a comer todos los días y nunca limpia la cocina y nunca limpia los cacharros, y al día siguiente vuelve a cocinar sobre lo que está sucio, y al día siguiente lo mismo. Pues llega un momento en el que la cocina es un desastre y ahí ya no se puede comer, ¿no? Pues es lo que está pasando en la actualidad en el mundo moderno cuando no nos exponemos a la luz solar y nos exponemos a la luz artificial por la noche, ¿no? Hay un artículo muy bueno que se llama Por días más brillantes y noches más oscuras, en el cual se expone que la claridad fuerte, hoy en día sabemos que ningún tipo de iluminación puede igualar en luxes a lo que es el sol. Hay un helicóptero por aquí, no sé si se está escuchando. No se oye. Perfecto. Pues está, como decía, la luminosidad diaria tiene el brillo medido en luxes, es muy superior el del sol a cualquier vida en interiores, y nosotros debemos recibir ese brillo fuerte, ¿no? Para nuestra salud y para activar todas nuestras hormonas, la glándula pituitaria, etc. Y por la noche es justo lo contrario. Debemos recibir oscuridad absoluta para poder tener ese programa de reparación, ¿no? No podemos ver nada de luz. Y esto es lo fundamental, pero para ello hay que estar expuesto al sol, ¿no? Y eso trae muchos beneficios de los que podemos hablar si tú quieres. ¿Cómo es ese protocolo? O sea, eso es el porqué, digamos, lo que has explicado de esta... Antes de eso, me he quedado con algo que has dicho que me ha gustado mucho. Hay una tensión
casi de... un mensaje contraproducente de que por un lado se dice que el sol es muy bueno para nosotros, ¿no? El verano, la playa y todo esto, pero por otro lado hay como un mensaje constante de que es malo al mismo tiempo. Me ha gustado eso que has dicho porque efectivamente nunca lo había pensado de esa manera, pero es cierto, hay un mensaje contradictorio, ¿no? Al mismo tiempo, de sí y Sí, no, sí y no. Entonces, exacto. ¿eso Te dicen, cómo se come eso, no? claro, te dicen que la vitamina D es muy importante para el cuerpo y que es la que te protege del invierno, de todas las gripes y los constipados y de todas las enfermedades en general, enfermedades autoinmunes, todo eso. La literatura está llena, ¿no? Que, por ejemplo, mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero cuando una persona tiene esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple es una falta de vitamina D solar y es una falta de sol, ¿no? Y en la literatura viene muy claro que la esclerosis múltiple es producida por falta de luz ultravioleta B. Luego, por otro lado, la misma literatura te dice que salud da cáncer, ¿no? Entonces, es como, entonces, ¿qué hago, no? Claro. Entonces, el mensaje siempre es, te expones al sol, pero muy poquito. Mm. Y realmente nosotros pensamos que eso no es así, ¿no? Que el ser humano está diseñado para estar fuera todo el tiempo, ¿no? Si recibes mucho sol, pues rápidamente uno busca una sombra, pero siempre está fuera, ¿no? Y eso trae un beneficio porque luego si quieres veremos que los cristales y la vida en interiores filtra toda esa luz solar y todos esos rayos que son importantes para nuestra salud y nuestras hormonas, ¿no? Mm. Y todo el espectro del sol, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, es muy importante y todo el espectro tiene acción en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando uno se esconde de la luz ultravioleta, también se está escondiendo de la roja, de la infrarroja del sol, y esas son muy importantes para nuestra salud, para nuestras mitocondrias, para producir energía. O sea, es todo tan vital el estar ahí al sol que no debemos tener miedo al sol, ¿no? Y es un poco el mensaje que nosotros tratamos de dar. Vale. ¿Cómo se pone en práctica, Carlos? Para esa persona que decíamos al principio, ¿no? Que quizá, pues bueno, o no puede o no quiere mudarse a un sitio como donde vives tú, o por su trabajo simplemente pues se ve obligado a estar metido en un edificio un montón de horas al día, ¿no? ¿Qué puede hacer esa persona para, para conseguir el mayor beneficio de la exposición al sol posible? ¿Cuál sería un protocolo así que puedan poner en práctica? Bueno, el primero de todos, y de hecho nosotros en la práctica clínica, yo trabajo en una clínica ahí en Estados Unidos, eh, dirigiendo el equipo de investigación, y en esa práctica clínica, cuando nosotros decimos a la gente que vaya a ver consistentemente el amanecer, la luz del amanecer, que esté fuera de casa al amanecer, o si vives en un piso, pues que abras la ventana y estés siempre, no hace falta ver el sol ni mirar el sol, ¿no? Ni siquiera aunque esté nublado o lloviendo, eh, obtenemos algún perjuicio, ¿no? Siempre es positivo salir a ver el momento del amanecer. Precisamente porque nosotros tenemos lo que se denomina ritmos circadianos, que no son más que unos genes que están presentes en todas nuestras células y que se activan o desactivan con la luz solar. Entonces, cuando el sol sale, nosotros salimos al sol y nos sincronizamos con ese momento del día, de tal forma que el cuerpo se va preparando para lo que va a venir, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos eso, sabemos que en ciertas horas nosotros vamos a empezar a comer, que en ciertas horas nosotros vamos a hacer ejercicio y vamos a optimizar tanto el metabolismo de la comida como los procesos del ejercicio, por ejemplo, o si vamos a dar una reunión, una charla o tenemos que estar cognitivamente alerta, pues ahí el cuerpo se prepara para ciertos momentos, ¿no? Y hay un momento, hay un reloj circadiano que todo el mundo puede buscar en Google, donde te dice cuál es el mejor momento del día para hacer las cosas. Pero claro, eso solo sucede si uno sale de esa forma consistente a ver esa luz del amanecer, porque hay unos fotones de luz azul que son los que activan nuestro cerebro, una zona que se llama núcleo supraquiasmático, que es el reloj principal del cuerpo, así es como se llama, y ese reloj activa todo el sistema para el día que va a venir, ¿no? Si nosotros salimos a las 12 de la mañana por primera vez fuera, automáticamente nosotros estamos completamente desincronizados con el día. Y esto es muy importante porque enfermedades como la diabetes o el cáncer empiezan ahí, ¿no? Cuando nuestras células no son capaces de decir la hora en todo momento. Entonces, simplemente con ese aspecto, una persona viene a la clínica completamente destruida, nosotros le decimos que salga a ver consistentemente el amanecer y al cabo de un mes nos dice que el sueño es otro, que duerme como un bebé, que se encuentra súper bien, que ha perdido 5 kilos, o sea, todo ese tipo de cosas que funcionan, ¿no? Evidentemente hacen un poquito más, pero ese simple gesto de estar fuera y al amanecer es fundamental. Y la gente siempre pregunta cómo, ¿no? ¿Cómo estoy al amanecer o qué tengo que hacer? Simplemente estar fuera y permitir que esa luz entre, porque no solamente entra por el ojo, sino que nuestra piel, tanto el ojo como la piel viene
del embrión viene del mismo órgano, del neuroectodermo, y tienen los mismos sensores de luz, con lo cual hay uno que se llama melanopsinas, que es una proteína que tenemos en la piel y en el ojo, que es la que detecta la luz azul del sol y también de la luz artificial, desgraciadamente. Entonces, si nosotros estamos lo más desnudos posibles, lo que se pueda, ¿no? En manga corta, aunque haga frío, aunque llueva, aunque esté nublado, lo que sea, si nosotros hacemos ese gesto, estar fuera con la menor ropa posible y preferiblemente descalzos, luego hablamos de esto si quieres también, vamos a obtener ese beneficio, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, lo que se pueda. O sea, para ti, por ejemplo, una política de mínimos sería 5 minutos. Por ejemplo, alguien que abra la ventana, Sí. se asome a la ventana y se quede ahí 5 minutos expuesto a esa luz del amanecer, como Exacto. mínimo. Nosotros hay una opción que es muy buena, que nosotros también recomendamos siempre, que es el sky gazing, ¿no? Hace mucho se puso de moda el sun gazing, que es mirar directamente al sol. Nosotros no podemos recomendar esto por cuestiones obvias a las personas, ¿no? Porque puede producir daños en la retina, etcétera. Pero sí que mirar al cielo, a una parte brillante, a la parte más clara, no te hace daño y sí que es una carga fotónica impresionante, ¿no? Un solo fotón de luz azul produce 100.000 reacciones químicas en nuestro cuerpo. Si nosotros recibimos más fotones, ¿no? Más brillo, que es lo que hablaba antes, obtenemos un mucho mayor reseteo de nuestros ritmos circadianos y un mucho mayor flujo de genes reloj por nuestra sangre, y es algo muy importante. O sea, que es una especie de interruptor biológico, ¿no? Lo primero por la Exacto. mañana, salir al sol. Exacto. Y aparte de ese gesto matinal tan importante, ¿qué más recomendarías dentro de una política así de mínimos? Es esta parte de la mañana, en realidad es también muy importante por estas dos frecuencias solares, que es el rojo y el infrarrojo. Mucha gente piensa que, o sea, hay veces que a una persona le pasa que está todo el tiempo bebiendo agua y no consigue calmar la sed, ¿no? Y este es un estado de deshidratación que se produce en el organismo por frecuencias electromagnéticas artificiales, por todas estas antenas de telefonía, por la luz azul de nuestras casas. Eso está demostrado en la literatura científica que nos deshidrata el cuerpo por dentro. Entonces necesitamos todo el tiempo beber y todo eso, ¿no? A mí esto me pasa mucho cuando voy en coche, que hay muchas frecuencias electromagnéticas en los viajes en coche y a uno se le empiezan a secar los labios cuando hace un viaje largo y está todo el tiempo bebiendo, o cuando estamos en reuniones de Zoom muy largas o cualquier cosa, pues esto pasa, ¿no? Entonces, esta luz roja y esta luz infrarroja precisamente lo que hacen es lo contrario. Lo que hacen es hidratar nuestro cuerpo de manera increíble. Y estas dos luces son muy importantes recibirlas también al amanecer, ¿no? Entonces, o durante la mañana, si nosotros podemos estar durante esa primera hora o 2 horas después del amanecer, aparte de esos 5 minutos, salir 5 minutos o 10 minutos o 20 y exponer nuestro cuerpo a esa luz roja e infrarroja, vamos a obtener mucho beneficio, ¿no? Antes de que salga la ultravioleta, que ahí ya es donde adquirimos otros beneficios. Y este sería un poco la siguiente parte del protocolo, que sería exponerse a la luz ultravioleta B, que es la que nos da la vitamina D en el cuerpo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que activa 111 genes que se sepan en nuestro sistema inmune, de tal manera que cuando nos exponemos a esa luz del sol, lo que hacemos es nuestro sistema inmunitario mucho más fuerte y mucho más potente de cara, pues, a sufrir enfermedades graves como el cáncer o menos graves como los resfriados y las gripes y todo este tipo de cosas, ¿no? Es por eso que en los inviernos es cuando vienen todas esas enfermedades contagiosas y este tipo de cosas, es precisamente porque no tenemos la suficiente luz solar ultravioleta para protegernos, ¿no? Entonces nosotros siempre recomendamos también a esa mediodía solar, estar expuestos un poquito, sobre todo en verano, que es cuando podemos, sin filtros, sin gafas, sin nada, ¿no? Simplemente para poder recibir eso. Evidentemente uno, pues bueno, tiene que ser responsable y no exponerse al sol de tal manera que pueda quemar. Nosotros tenemos un protocolo que es un poco más complicado de explicar, que llamamos el callo solar, que es para que la gente pueda estar expuesta al sol todo el tiempo sin llegar a quemar, que aunque parezca ciencia ficción, existe y lo estamos practicando día a día. Y bueno, estas 2 horas serían para mí las principales del día. El amanecer, las 2 primeras horas, estar fuera el máximo tiempo posible. Y este mediodía solar, que ahora aquí en España, por ejemplo, es a las 2:30, en Asturias por lo menos, pues estar ahí a las 2:30 de la tarde, fuera, intentando recibir un poco esta señal de la luz ultravioleta. Es uno de los problemas de estar en España tan adelantados a la hora solar, ¿no? Exacto. Que vamos 2 horas, en verano vamos 2 horas y media por delante del sol. Sí. Bueno, pero sabiéndolo y pudiendo adaptarnos no es ningún problema. Lo importante es saberlo, ¿no? Has hablado del... Bueno, primero 2 cosas me gustaría apuntar. Claro, esto que has dicho de que la falta de vitamina D, que la falta de sol puede incidir
en la degradación del sistema inmune o en el mal funcionamiento del sistema inmune, claro, me hace pensar en todas esas novelas del siglo XIX, donde cuando alguien se ponía enfermo en Rusia, en Francia, en el Reino Unido, lo primero que hacían es irse al Mediterráneo a curarse, ¿no? Entonces, Ujú. no iban al médico, Exacto. se iban a Crimea o a Valencia, ¿no? A tomar el Ujú. sol del invierno. Algo sabían Exacto. que quizá ahora se nos ha olvidado, ¿no? Algo sabían. Y de hecho, antes había centros de helioterapia que se llamaban. Tenían hospitales que ponían en alta altitud, donde hay más radiación ultravioleta, Mm. por verano, para poner ahí incluso a los niños que tenían tuberculosis y que llegaban destruidos, los ponían ahí casi como castigados, ¿no? Con los brazos en cruz, en pañales, con un gorrito, y ahí pasaban todo el tiempo, ¿no? Incluso les daban clases dentro de esos centros, que eran hospitales, como el hospital de Rollier en Suiza, que era increíble, y ponían los pupitres fuera y estaban todo el tiempo fuera, recibiendo las clases en el día solar, y así es como curaban las enfermedades tipo tuberculosis o eh, el lupus vulgaris, ¿no? Hoy en día, si uno tiene lupus o psoriasis, te dicen que te escondas del sol, ¿no? No que hagas como antes hacían. Y de hecho, en 1903 le dieron un premio Nobel a un médico danés, Finsen, precisamente por curar estas enfermedades concentrando la luz solar ultravioleta con un cristal de cuarzo en la herida del paciente, ¿no? Mm. Y le dieron un premio Nobel por eso, con lo cual, bueno, algo hemos perdido en cuanto a ese tipo de cosas, Lo recuperaremos. Donde seguro. no entra el sol, entra el médico, dice un dicho italiano, ¿no? Pues mira, ese me lo apunto ¿Eh? y te lo robo. Donde no entra el sol, entra el médico. Has hablado, yo creo que tampoco vamos a entrar en profundidad al tema del callo solar, porque quizás eso sea para otro episodio que dediquemos más en profundidad a ese asunto. Pero si hay una Sí. cosa de la que hablas en Supervivir, que me ha llamado la atención y que me gustaría a ver si puedes explicar, al menos superficialmente, cuáles son los mecanismos detrás de eso. Y es que dices que el exceso de ingesta de omega 6 Ujú. es uno de los factores que más puede afectar al daño que produce el sol en muchas personas. O sea que la falta de omega 3 y el exceso de omega 6 puede estar detrás o puede estar provocando una cascada que cause el daño. O sea, que el daño no es el sol, son otras cosas que pasan, ¿no? ¿Cómo es este Exacto. mecanismo por el cual el omega 6 puede producir daño o el sol puede producir daño si comemos exceso de omega 6? Ya sé que esto o sea, es un tema complejo, Mm. pero a ver si nos puedes dar una explicación, digamos, simplificada. Sí, básicamente siempre ponemos un ejemplo, ¿no? Que se lo robé a Nutriyermo ahí en redes sociales. Él siempre dice que si tú echas un limón, exprimes un limón en la mano, no te pasa absolutamente nada, ¿no? Pero si tú te haces un corte en la mano y después exprimes el limón, entonces te va a doler. El problema no es el limón, el problema es que tienes un corte en la mano. Y de igual manera, cuando nosotros seguimos esta dieta rica en aceites vegetales, estamos todo el día comiendo fuera, que te echan aceites vegetales en todas partes. Los aceites vegetales son, pues bueno, los típicos, ¿no? Aquí de girasol en España, de canola, de soja, este tipo de aceites. Eh, Cuando nosotros comemos esos aceites, esas grasas, esos ácidos grasos poliinsaturados omega 6 se incorporan a nuestras membranas y se oxidan con mucha facilidad, ¿no? Entonces, en el momento que reciben un estímulo fuerte, como puede ser el del sol, rápidamente te oxidas y comienzas a quemar, ¿no? Y se produce ese daño. Y cuando una persona sale al sol, porque muchas veces nos lo dicen, ¿no? Dicen, joder, está muy bien lo que dices que el sol es saludable, pero yo salgo y me salen manchas o se me pone la piel roja a trozos o este tipo de cosas, ¿no? Y esto precisamente no es el sol lo que te lo está causando. El sol está poniendo en relevancia esa inflamación que tú tienes dentro. Entonces, cuando construimos el callo solar para la gente, para que pueda volver a recibir el sol, una de las cosas que hacemos es una dieta rica en DHA, en pescados, mariscos, porque el DHA cuando se pone en nuestra piel, en nuestras membranas, sustituye a ese omega 6. De hecho, compiten por las mismas enzimas directamente y cuando sustituye al omega 6, nosotros podemos recibir todo el beneficio del sol sin quemar, ¿no? De hecho, hay estudios que son muy buenos que ponen a una persona con luz ultravioleta en el brazo y miran a ver cuánto tarda en quemar. Luego le dan omega 3 durante 4 meses o 3 meses y luego observan que ya no quema, ¿no? O que la quemadura se retrasa mucho. Y hay muchos más protocolos, como el de exponerse a la luz de la mañana, que es rica en rojo e infrarrojo, que el rojo y el infrarrojo te preparan después para recibir el ultravioleta sin quemar, ¿no? Y de hecho también hay estudios muy buenos donde ponen a una misma persona los dos brazos, en uno le dan primero la luz infrarroja y en otro no hacen nada.
y luego incide en luz ultravioleta en los dos brazos. Y el que recibió primero la luz infrarroja, en ese caso no quema, y el que recibe la luz ultravioleta nada más quema, ¿no? Entonces estos protocolos de salir siempre fuera al amanecer para recibir esa luz roja, infrarroja, te permite luego prepararte un poco para el sol del mediodía, ¿no? Y hay una serie de protocolos que cuando uno conoce puede estar expuesto al sol y obtener más vitamina D y más beneficios y reservarla para ese invierno, que aquí en España es duro porque no hay ultravioleta B, no hay vitamina D, no hay posibilidad de sintetizarla. Los meses de invierno en España no sintetizamos nada, ¿verdad? Nada de vitamina D. No, aquí en el norte, por ejemplo, yo vivo en la latitud 43, en España el sol nunca pasa de los 30 grados por el horizonte, entonces la luz ultravioleta se pierde en la atmósfera, ¿no? Si la atmósfera es así de gorda, el sol, la luz tiene que recorrer mucha atmósfera, mucha, y cuando llega ya al final ya no queda, ya fue toda absorbida, ¿no? Entonces no sintetizamos vitamina D pues aproximadamente de mediados de noviembre a mediados de febrero o principios de febrero, aproximadamente. El segundo punto en el cual tú incides muy frecuentemente es la importancia de limitar la exposición a la luz azul por la noche. Te hago la misma pregunta de exponernos a la luz del sol. ¿Por qué es tan importante? Y luego te preguntaré por acciones concretas o el protocolo que podemos seguir para intentar protegernos de ella, porque está en todas partes, ¿no? Primero, Sí. ¿por qué es tan importante? Bueno, lo que la gente no sabe es que todas las frecuencias solares producen el mismo número de lo que llaman radicales libres en nuestra piel y en nuestro cuerpo, ¿no? Todas. Es decir, la Organización Mundial de la Salud se fija solamente en la ultravioleta porque es la que vemos. La ultravioleta se absorbe en las capas superficiales de la piel y lo que nos pone rojo por esa generación de radicales libres es la parte superficial. Sin embargo, hay estudios muy buenos que muestran cómo lo que llaman el modelo tridimensional, ¿no? Que la luz azul produce también radicales libres, pero de peor tipo que la luz ultravioleta incluso. Lo que pasa es que los produce dentro de la piel, o sea, en las partes más profundas de la piel e incluso en el tejido adiposo subcutáneo. Y esas células son más difíciles de reparar que las superficiales de la piel, con lo cual hay, por ejemplo, estudios que muestran cómo cuando una persona se pone en una oficina delante de un ordenador con el cuello al aire, la luz azul que sale del ordenador con biopsias consiguen, le hacen una biopsia al principio, otra biopsia después de 8 horas y ven el grado de oxidación tan grande que hay en la tiroides incluso, ¿no? Y en el tejido subcutáneo. Con lo cual, la luz azul nos está oxidando, nos está quemando por dentro, pero nosotros no lo estamos sabiendo, ¿no? Ese es el principal error que comete la gente cuando llega a casa y enciende la luz de la cocina. Y en ese punto uno está siendo oxidado por esa luz, que aunque no es tan energética como la luz ultravioleta, hay mucha más. Con lo cual, al final el número de radicales libres son los mismos y en una zona diferente, ¿no? Y eso es un problema porque nos exponemos día y noche a esa luz azul artificial con la tecnología ahora, con las oficinas, etcétera, y en nuestra propia casa con la luz que tenemos. Y aparte, cuando nosotros recibimos, tú imagínate, el sol se va, durante el atardecer vamos perdiendo los fotones azules, el cerebro va entrando en ese modo de glándula pineal, donde va a empezar a secretar la melatonina a partir de las 9 de la noche, y en el momento que nosotros llegamos a casa y encendemos la luz, inmediatamente nuestro cerebro piensa que es de día otra vez. Entonces va a anular ese programa de mantenimiento y reparación, con lo cual estamos obteniendo un doble efecto. Por un lado nos estamos oxidando y por otro lado estamos destruyendo la melatonina y el programa nocturno, ¿no? Y aquí es donde empiezan las enfermedades modernas. Esta es realmente la causa disparadora de todas las enfermedades que estamos viendo, neurodegenerativas, etcétera. Todo el mundo sabe ahora que en el Alzheimer se acumula una placa en el cerebro que es placa amiloide, que son proteínas que no se reciclan. No se reciclan porque no respetamos ese momento de la noche donde eso tiene lugar, ¿no? La placa arterial, lo mismo. Nosotros hemos visto en la práctica clínica ya cómo es posible revertir la placa arterial, ¿no? Porque permitimos que ese programa nocturno de mantenimiento y reparación tenga lugar cuando no vemos esa luz azul por la noche. Y eso es muy importante, ¿no? Y siempre cuento a la gente, no quiero asustar a nadie, pero siempre cuento que cuando abres la luz de la nevera, esa luz está demostrado que detiene la síntesis de melatonina durante 2 horas, ¿no? Simplemente porque uno se va a beber un vaso de agua. Entonces nosotros directamente quitamos la luz de la nevera y no tenemos luz en la nevera, no tenemos que ver. Nos levantamos por la noche, bebemos un vaso de agua y sin problema. Pero efectivamente ese es el problema, ¿no? ¿Y qué sucede con el sol? Con el sol sucede una cosa muy importante y es que junto con esa luz azul siempre tenemos luz roja y luz infrarroja. Que esas dos son siempre las protectoras, ¿no? Esas son las que cualquier cosa que pueda hacer la luz ultravioleta o la luz azul, ellas lo van a solucionar, ¿no?
Y en el sol, la luz azul y la luz ultravioleta van variando a lo largo del día, pero la roja y la infrarroja siempre están constantes, ¿no? Y siempre están brillando desde que sale hasta que se pone. O sea, que viene, claro, al ser el espectro completo, no causa el daño que causa cuando está aislada, ¿no? La luz azul. Exacto. La luz Además azul. es aislada y tiene un pico fuerte, ¿no? Tiene un pico que Ya, es más elevado que el azul del sol, con lo cual ya. son muchos problemas uno detrás de otro. Hay que tomar luz integral, ¿no? Si hiciésemos el Exacto, paralelismo con la comida, luz integral. exacto, ¿Eh? exacto. ¿Y cómo lo hacemos, Carlos? Protocolo. Te quiero decir que efectivamente Mira, me hizo mucha gracia cuando leí eso de la luz horrible de la nevera en tu libro, que lo cuentas en el libro. Y es verdad, la verdad es que es verdad, a lo mejor sería quitarla, no es necesario realmente, no es necesaria esa luz, ¿no? no. Entre otras cosas, luego hablaremos de eso, porque tampoco hay que comer por la noche, pero bueno, luego hablamos de eso. Eh, ¿Cuáles son las acciones crees que pueden ser más importantes para esa persona que digo, está en su casa, hasta ahora tiene un montón de luces blancas por la noche, hasta ahora pues estaba con el móvil, hasta ahora hacía todas esas cosas y quiere implementar por lo menos unas acciones que limiten el efecto de esta luz azul? ¿Qué sugieres? ¿Luces rojas, blue blockers? ¿Qué hacemos? Claro. Lo fundamental depende un poco de la situación personal, ¿no? Si tú vives en una casa donde tu pareja o las personas con las que vives, o tus padres o tus hijos toleran también que tú cambies todas las luces de tu casa por simples bombillas rojas o LEDs rojos, pues esto es perfecto, ¿no? Pero yo he sido testigo de muchas discusiones en este sentido, ¿no? En plan de, ahora resulta que ya no se puede ver en casa por la noche y demás, ¿no? Yo siempre digo que nunca hemos visto por la noche en la historia de la humanidad y Claro. lo que podíamos hacer era encender un fuego, ¿no? Y hoy en día sabemos que el fuego tiene luz roja, luz infrarroja, no tiene demasiada luz azul, con lo cual es perfectamente eh, utilizable por la noche, ¿no? A mí me gusta mucho poner las velas últimamente, aunque tengo toda mi casa con luces rojas, me gusta mucho poner velas y disfrutar un poco de estos momentos que también son bonitos si uno se lo plantea de otra forma, ¿no? Si uno se plantea en plan de, joder, ahora tengo que cambiar las luces por luces rojas y no veo en casa y tal, y toma una predisposición diferente, ¿no? Una actitud diferente hacia eso y ve que está haciendo algo que realmente le va a ahorrar muchos problemas en el futuro y en el presente cada vez más, pues eso sería importante. Eso, cualquier persona que, por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? Si uno tiene problemas en este sentido, pues tú te compras unas gafas que bloquean la luz azul y son rojas. Te comes tú todo el rojo. Si quieres ver una serie o una película, pues te pones las gafas y ya está. Y así no tienes que molestar a la gente de tu casa, ¿no? Y con ese sencillo gesto uno se ahorra y está también demostrado en la literatura científica, uno protege su melatonina y protege su programa de reparación y mantenimiento por la noche, ¿no? Es un poco incómodo al principio, pero luego si, como decía, si tienes una buena actitud hacia ello y sabes Claro. por qué lo estás haciendo y sabes que hay un porqué detrás, no estás haciendo las cosas porque alguien te lo dice, entonces vas a conseguir muchos beneficios, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, ya soy incapaz de ver una serie por la noche porque me pongo las gafas o con la luz, con un programa que tengo en el ordenador que te bloquea completamente la luz roja y me duermo muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, eso ya cada uno, pues el método que prefiera, pero sí que se puede evitar esa luz. Justo, has dicho algo que tenía aquí anotado para preguntarte. Lo del los LED rojos, o sea, porque te he oído decir también que los LED no son, en general, no son muy buena opción, pero un LED envuelto en un plástico rojo que emite visualmente luz roja, ¿eso es válido? Sí, lo importante aquí es comprender que o sea, que si tú ves el color rojo, quiere decir que están llegando fotones rojos a tu retina y no Vale. están llegando fotones azules. Siempre decimos luz azul, pero bueno, la luz blanca no existe, ¿no? Es simplemente una combinación de frecuencias. Cuanto más blanca es porque en esa mezcla de colores, todo el mundo sabe que si pintas el rojo y encima le pintas el amarillo, pues sale el Ya. color naranja, ¿no? Pues en esa mezcla de colores vemos blanco y cuanto más azul tenemos, más blanco vemos, ¿no? Entonces hay gente que pregunta, ¿y estas luces amarillas? Esas luces amarillas tienen un poco menos de azul, pero también tienen azul, ¿no? Lo que tienes que hacer es ver la roja, con lo cual si tú pintas una bombilla y tú ves la habitación roja, inmediatamente sabes que está perfecto todo, ¿no? Vale. Eso es aplicar un poco ahí la lógica. Y el sentido común. Vale, no, pero tenía esa duda. O sea que ya, vale, anotado. Has, has apuntado antes a cuando hacemos ese sun gazing en la mañana o ese sky gazing del cual defiendes, es mejor
o es recomendable, o ya si queremos sacar un sobresaliente en reancestralización, hacerlo descalzo? Earthing, grounding. Misma pregunta, Carlos. ¿Por qué es importante salir descalzos por la mañana y conectarnos con la tierra? Esto es algo que siempre que empezamos a decirlo, ¿no? Ya la gente que está un poco bloqueada con todas las cosas y todos los hábitos que hacemos, ya, pues bueno, ahí ya es en plan de, ahora resulta que uno recoge electrones cuando pisa descalzo, ¿no? Y es, o sea, no se puede ir contra la ciencia, ¿no? La realidad, como siempre decimos, es algo que está ahí, creas en ella o no, está siempre ahí. Claro. Y cuando nosotros, por ejemplo, hemos hecho las pruebas, porque nos gusta hacer pruebas con todo, con un osciloscopio, y hemos podido ver lo que sucede, ¿no? Si tú tocas un extremo del cable y estás calzado, tú tienes una corriente eléctrica que está circulando por tu cuerpo, ¿no? Pero si tú te descalzas y pisas en la tierra, automáticamente el medidor o el osciloscopio se detiene. Es decir, igualas tu potencial eléctrico con el de la tierra, con lo cual la diferencia de potencial es cero. Y eso es lo que nos interesa. Y eso significa que los electrones de la tierra que están pasando a tu cuerpo, ¿no? ¿Qué es un radical libre? Los radicales libres, o las especies de oxígeno reactivas, de nitrógeno reactivas, que todo el mundo está familiarizado con ello porque hay una teoría del envejecimiento, que es lo que nos hace envejecer e inflamarnos, y es prácticamente cierta, ¿no? Lo que hacen es robar electrones de tus membranas celulares y se lo roban a moléculas importantes en tus membranas celulares. Entre ellas, esos omega 6 de los que hablábamos antes, ¿no? Y lo que hacen es producir una oxidación que se convierte finalmente en estrés oxidativo. Cuando nosotros conseguimos coger esos electrones de la Tierra, son electrones gratis. La luz ultravioleta del Sol también produce con el agua de nuestro cuerpo electrones libres, que son electrones gratis también, ¿no? Que podemos donar a esos radicales libres para que no hagan daño a nuestras células y ellas absorban este electrón que vino gratis por estar descalzo, ¿no? Y esto es fundamental porque cuando vemos la literatura científica sobre el earthing es increíble. Inflamaciones de personas que llevan toda la vida destruidas por lesiones, etcétera, simplemente con estar descalzos media hora al día afuera, esto se soluciona de forma considerable, ¿no? Pero hay otro beneficio mucho mayor y esto es algo que nos recuerda una historia de un científico que se llama Michael Levin, que tiene un estudio muy interesante sobre unos gusanos que se llaman planarias, que son unos gusanos planos de agua. Y tú cortas este gusano en 200 trozos y cada trozo se convierte en un gusano, ¿no? Con su cabeza y su cola. Y son inmortales, no mueren nunca. Siempre que tengan comida, viven para siempre. Entonces, lo que hicieron en este grupo de científicos fue cortar en dos trozos, cortar dos trozos de un gusano y quedarse con el trozo del medio, ¿no? Y se plantearon que por qué ese gusano hacía una cabeza donde iba la cabeza y hacía una cola donde iba la cola. Entonces vieron que nosotros tenemos unas proteínas en las células, todos los seres vivos lo tienen, que intercambian minerales, ¿no? Y consiguen consiguen que esa membrana de la célula tenga una carga eléctrica negativa, X, determinada. Unas células tienen una, otras células tienen otra. Y se dieron cuenta que manipulando esos electrolitos, esos canales de voltaje de las membranas, podían decirle al gusano que en lugar de hacer una cola, hiciera una cabeza donde iba la cola. Entonces crearon gusanos de dos cabezas, ¿no? Y cuando cortaban esos gusanos en 200 trozos, salían 200 gusanos de dos cabezas, perfectamente funcionales y demás. Entonces fueron más allá y cogieron renacuajos y le dijeron a las células del intestino, manipulando la carga eléctrica, que se comportaran como si fueran un ojo. Entonces, las células madre del intestino crearon un ojo dentro del intestino que podía ver y estaba conectado con el sistema nervioso y con el cerebro. Y pudieron manipular todos sin manipular el ADN. El ADN estaba completamente intacto. Sin embargo, podían manipular la biología. Es decir, el lenguaje de comunicación entre las células es un lenguaje eléctrico. Y cuando nosotros estamos aislados de la Tierra, estamos generando un voltaje que está afectando a las membranas de nuestras células. Y con las torres de telefonía móvil y nuestros sistemas o sea, nuestro 3G, 5G, 4G del teléfono móvil, el Bluetooth de los auriculares y de todo este tipo de cosas, están generando cargas eléctricas en nuestro cuerpo. De hecho, nosotros tenemos un aparato que lo tocas y tiene una antenita, lo tocas y mide cuánta carga eléctrica antinatural está circulando por tu cuerpo. Y esto está interfiriendo con la señalización celular y la literatura científica cuenta que te dan muchos problemas y que tus células, tú puedes desarrollar cáncer, puedes desarrollar muchos tipos de cosas con este problema, ¿no? Y lo más importante a tener en cuenta aquí es
precisamente eso, que cuando nos conectamos a la Tierra estamos permitiendo que nuestras células se comuniquen de la mejor forma posible, estamos permitiendo que nuestras células sean capaces de hacer el trabajo que tienen que hacer. Y todo esto se consigue estando conectado a Tierra, ¿no? Y el premio Nobel Richard Feynman también nos dijo que cuando estábamos conectados a Tierra se producía lo que se llama el efecto paraguas. Y es que alrededor de ti se forma como una especie de escudo contra frecuencias electromagnéticas de este tipo, ¿no? De las telecomunicaciones. Y no tienen capacidad de hacer cargas eléctricas en tu cuerpo y no tienen capacidad de alterar tus células, ¿no? Y el earthing, para mí, después de tomar el sol, es la segunda cosa que uno puede hacer para mejorar su salud con diferencia. Y todo el mundo que lo prueba, ya no hay vuelta atrás. ¿Y en qué superficies? Porque no todas las superficies son válidas, ¿no? No, las que son aislantes, no transmiten carga eléctrica, no sirven. Por ejemplo, los suelos aislantes sintéticos, el calzado moderno, ¿no? Por así decirlo, que fue una de las cosas que se introdujeron, que nunca estuvo ahí, ¿no? Que nosotros si llevábamos un calzado era de piel y la piel nos permite seguir haciendo earthing mientras estamos pisando, ¿no? El asfalto, el cemento, todo es válido. La hierba, la orilla del mar es el mejor sitio junto con la hierba mojada, porque cuanto más mojado esté, más conductividad hay. Y el sitio donde no se puede hacer es la madera, ¿no? Por ejemplo. La madera no... Con madera no haces grounding. Lo de abrazar árboles relaja Bueno, mucho, pero no hacemos earthing. Lo cierto es que yo pensaba que no, pero hay un tema con los árboles y es que los árboles están hechos por células y las células tienen cargas eléctricas y pasa lo mismo cuando tú acaricias a una mascota que está todo el tiempo en casa, que lo único que haces es donarle tus electrones a la mascota, ¿no? Cuando la mascota o el perro está siempre fuera de casa, es él el que te los dona a ti, con lo cual acariciar perros y abrazar a los perros que están todo el tiempo fuera, eso es bueno. Y hay literatura sobre ello también, aunque parezca una tontería. Y con el tema de los árboles también, como tienen células vivas, al final tú le puedes robar electrones al árbol. Pero no es porque se lo robes a la Tierra, sino porque se lo robas al árbol. Así que también funciona. Qué bonito eso de las mascotas, no lo había pensado, pero claro, es muy relajante acariciar a un perro. Es muy, muy relajante. O sea que hay algo más, más allá de la conexión emocional, ¿no? O sea que hay Así ahí es. cambio de electrones. Todo el mundo sostiene que la manera óptima de alimentarse es llevar una alimentación natural, pero en lo que no todo el mundo está de acuerdo es en qué es alimentarse de una manera natural, ¿no? Eh, ¿Qué tipos de alimentos están en línea con nuestro diseño humano, según la reancestralización, vamos a decir, o si alguien quiere Sí. buscar esa salud ancestral? Pues mira, ahí el sol de nuevo tiene un papel muy importante, ¿no? Porque el sol es el encargado de crear toda la comida en el planeta. Eh, todo el mundo sabe que si tú pones un árbol en su zona natural, ¿no? Por ejemplo, mis padres tienen en Gijón un granado y en Gijón el granado no da granadas, ¿no? Sin embargo, tú te vas a Extremadura y se caen por el suelo las granadas. Y todo esto tiene que ver porque tú has puesto un árbol donde no hay suficiente energía solar como para que haga la comida, ¿no? Pasa lo mismo con la hierba. La hierba, nosotros estuvimos en la República Dominicana hace poco tiempo y ahí la hierba normal es mucho más grande que la que tenemos aquí en Asturias, ¿no? Porque las hojas en general, la vegetación es exuberante precisamente porque reciben un tipo de sol determinado. Entonces, nosotros decimos que la alimentación, la tenemos definida así en el libro, la alimentación natural es aquella que, o sea, los alimentos que tú puedes comer son aquellos que están bañados por el mismo sol que necesariamente te tiene que bañar a ti también. Porque si tú estás dentro de casa metido, pero estás comiendo la comida natural de fuera, no tiene el mismo efecto que si tú pasas mucho tiempo fuera. No quiere decir que tengas que comer fuera. Pero esto es muy importante porque todo tiene que ver con un estudio que salió en 1942 que muestra que cuando tú comes carbohidratos, tú produces en tus mitocondrias, que es lo más importante que hacen, su labor más importante no es producir ATP, sino que es producir agua en tu cuerpo. Todo el agua de tu cuerpo está producido por las mitocondrias. Eh, Cuando tú comes carbohidratos, 100 gramos de carbohidratos, generas 55 gramos de agua en tu cuerpo, ¿no? Pero cuando comes o cuando oxidas bien 100 gramos de grasa, produces exactamente el doble de agua en tu cuerpo. Entonces, si tú estás comiendo carbohidratos, pero no te está dando el sol,
lo que estás haciendo es deshidratarte, porque ya he dicho que la luz azul deshidrata y la luz roja hidrata, ¿no? Por eso, cuanto más al norte te vas en el planeta, es que la pregunta no es fácil de responder, ¿eh? Como bien sabemos. Pero lo sé. Ahonda en esto porque es muy, muy interesante. ¿No? Ahonda en ello, por favor. Mira, básicamente, como decía antes, la labor que hacen las mitocondrias es producir agua y ATP, ¿no? El agua es muy importante porque cuando estamos expuestos a la luz infrarroja solar, lo que hacemos es estructurar ese agua. Y cuando nosotros tenemos el agua de nuestro cuerpo estructurada, es como el nombre científico es aumenta nuestro potencial redox, es decir, aumenta la posibilidad de las reacciones químicas en nuestro cuerpo, con lo cual nuestro cuerpo puede detoxificar mejor y puede hacer el agua estructurada es antioxidante, la que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que estar lo más hidratados posibles. Cuando nacemos tenemos 80% agua, cuando morimos, si morimos de viejos con esa suerte, morimos con 50%, ¿no? Y siempre que tenemos un proceso de enfermedad grave, podemos llegar a bajar a ese 50-55% de agua en nuestro cuerpo. Y esto es un problema, porque si hay poco agua, que es donde suceden las reacciones químicas, y no está estructurada, nosotros no podemos llevar a cabo las reacciones químicas y empezamos a acumular metales pesados. Toda esta gente que tiene problemas con el mercurio y con este tipo de cosas es precisamente por esto, porque no está hidratado y porque no tiene el agua estructurada y porque no tiene ese potencial redox que necesita para poder detox, ¿no? Por eso siempre decimos que primero de detox, primero debemos construir nuestro potencial redox. ¿Qué pasa? Que cuando comemos grasas, y especialmente las saturadas, pero también las poliinsaturadas, nuestro cuerpo, nuestras mitocondrias generan mucha agua. De hecho, generan el doble que si comemos carbohidratos. ¿Qué pasa? Que la luz solar también genera agua. Es el rojo el que genera el agua. Cuando tú vives como los inuit, por ejemplo, en el Polo Norte, que no tienen luz roja ni luz infrarroja porque no hay prácticamente sol, están deshidratados. Entonces ellos tienen que comer pura grasa, ¿no? Y de hecho ellos comen pura grasa. Hay un libro muy bueno de este explorador del Ártico que se llama The Fat of the Land, la grasa de la tierra, y dice que esta gente está obsesionada por comer grasa. O sea, ni siquiera quieren la proteína o el músculo, ¿no? Comen grasa de ballena, grasa de foca y tiran la carne a los perros. Y es porque están hidratándose con esa grasa. Esas personas, cuando han introducido los supermercados en su zona y demás, rápidamente generan diabetes, ¿no? Porque los carbohidratos no hidratan tu cuerpo, lo deshidratan, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú vives en el Ecuador, tu dieta ancestral y evolutiva tiene que ver con el sol también. Tú estás ahí, el sol te va a hidratar muchísimo y va a estructurar el agua de tu cuerpo, con lo cual puedes comer carbohidratos sin ningún tipo de problema. Y este es y vas a estar en cetosis también por la noche mientras duermes. O sea, es por eso que decimos siempre que todas las dietas evolutivas son cetogénicas, porque te permiten tener tus cuerpos cetónicos en sangre por lo menos mientras duermes por la noche, ¿no? Y también en ciertos momentos puntuales del día. Eso nosotros lo sabemos porque lo hemos medido a la gente y se ha medido la gente que come carbohidratos en el trópico, ¿no? Y en ciertos momentos está en cetosis, por supuesto. Y esto es precisamente porque uno come de manera natural, come lo que crece en el lugar que crece. Tú no ves crecer papayas en Gijón, como digo yo. Entonces yo no puedo comer una papaya en Gijón, porque estoy sometido a una luz que no me está hidratando lo suficiente como para poder comer algo que me va a deshidratar o que no me va a hidratar tanto como si como grasa, ¿no? Al final, todo es más fácil de lo que parece, porque cuando uno basa su dieta en comer carnes, huevos y pescados, estos siempre tienen proteína y grasa animal que vienen bien en cualquier parte del planeta, porque vas a hidratarte y vas a estar perfecto, y luego vas a acompañar tu plato con cosas naturales, ¿no? Aquí en Asturias, por ejemplo, si quieres ser muy, muy radical, como dicen algunos, con tu comida, pues puedes comer frutas en verano, cuando las hay, las fresas, las frambuesas, los arándanos que crecen perfectamente donde estoy. Yo los cojo cuando voy por ahí por la montaña y sin problema. Las verduras, también puedes comer verduras, puedes comer muchas cosas, ¿no? Pero lo fundamental es darse cuenta que si uno no está sometido a la luz solar, la comida puede ser un problema si no lo hace muy bien, ¿no? Tengo que admitir mi falta de curiosidad intelectual porque la importancia de comer local y estacional se lo llevo oyendo a Isabel, a la doctora Belaustegui, 20 años y más o menos siempre le he hecho caso, o sea, más o menos siempre he seguido los principios, pero tengo que admitir mi falta de curiosidad en nunca haber realmente ahondado en los porqués, ¿no? ¿Cuál es todo este mecanismo que acabas de explicar, ¿no? Y que explicas más en profundidad todavía en el libro, pero sí, tengo que admitir el mea culpa ahí. ¿Tú crees, Carlos, que el típico bajón estacional de invierno y otoño
Que esto ha existido siempre también. Volviendo a la literatura, eso ha pasado siempre, que en otoño e invierno pues la gente tenía sus bajones y los escritores es cuando hacían ahí sus novelas románticas y tal. Eso ha pasado siempre, incluso cuando la mayoría de la población del mundo pues seguía una dieta de este tipo, ¿no? Local y estacional. Pero ¿tú crees que comer carbohidratos en lugares, o vamos a decir, papaya, aguacate y uvas en Noruega en diciembre, ¿crees que eso puede acentuar el bajón anímico? Sí, el bajón anímico tiene lugar con la falta de sol, ¿no? Luego te lo hilo un poco con la pregunta que me acabas de hacer, pero creo que es importante. El sol lo que hace es producir una hormona bueno, en muchas células del cuerpo realmente. En el cerebro también hay unas células que se llaman neuronas POMC. POMC es de propiomelanocortina, que es una prohormona que o sea, se aumenta mucho la expresión de esta hormona, de esta prohormona, con la luz solar y con la exposición al frío, ¿no? Y, y cuando uno de repente o sea, si te fijas, la naturaleza es inteligente, porque donde no hay luz solar hay frío, con lo cual eh, ahí es como debemos combatir la falta de luz solar en el invierno, ¿no? Exponiéndonos al frío. Y cuando esta hormona sale, que es clave en la evolución de nuestra especie y en separarnos de otras especies que no tienen nuestra inteligencia, ¿no? Es clave en nuestro cerebro, la propia melanocortina. Esta hormona lo que hace es clivarse o cortarse en muchas otras hormonas que son muy importantes para nuestro cuerpo. Varias de ellas son la alfa MSH, la beta y la gamma MSH, que es la hormona estimuladora de melanocitos, pero que hacen muchísimas cosas en nuestro cuerpo. Y esto nadie habla de ello y me parece extraño, cuanto menos, porque, por ejemplo, todo el sistema del hambre, de la saciedad en el cuerpo, de la regulación del metabolismo, etcétera, se hace a través de la hormona MSH junto con la leptina. Estas dos son claves para la alimentación. No es solo la hormona que produce melanina, que la melanina tampoco es un bloqueador solar natural, es mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de ello en otro momento. Pero una de esas hormonas que salen de la propia melanocortina es la beta-endorfina, que es la morfina natural. La llaman así, la morfina endógena. Y esto lo que hace es, te hace sentir placer, te hace adicto al sol. Por eso cuando la gente dice, necesito unas vacaciones para tal, no tiene que ver porque no trabajes. Tiene que ver porque estás en la playa todo el tiempo al sol y luego cuando vuelves a casa te da el bajón porque ya no tienes esa producción de beta-endorfinas, ¿no? Que se hacen con luz ultravioleta B. Con lo cual, todo este bajón que hay cuando llegas a noviembre y diciembre son los peores meses con mucha diferencia porque es donde no hay ultravioleta B en la mayor parte del planeta, ¿no? A no ser en los trópicos. Y, y justamente esos bajones, depresiones y todo eso vienen por eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que tampoco hay suficiente luz roja y luz infrarroja como para mantener tu cuerpo hidratado y estructurado. Con lo cual las neuronas empiezan a liberar agua, si uno come carbohidratos no se hidrata y entonces no tienen esa capacidad de resiliencia para manejar las emociones y la depresión. Entonces, efectivamente, eso es un error grave. La gente piensa que comiendo te da el subidón, pero realmente luego es cuando viene el bajón, ¿no? Con todos los carbohidratos. Y yo no recomendaría comer esas comidas, yo de hecho no lo hago y mi vida ha cambiado por completo, ¿no? Yeah. Tú no lo haces a no ser que estés en un entorno y un momento del año en el que esté alineado con el lugar y el momento, ¿no? Exacto. ¿Es eso? Sí, sí. Perfecto. Todavía, antes de cerrar el capítulo del tema alimentación alineada con el diseño humano, tienes en tu libro, haces una serie tengo anotadas diferentes citas que sacas sobre la importancia de controlar la cantidad, controlar la frecuencia y controlar la forma de comer. Que esto me ha llamado la atención porque en gente que tiene un tipo de divulgación muy científica no se suele ver, ¿no? La importancia de comer sentado, de comer con calma, de comer con hambre, cosas que nos decían nuestras abuelas, o si no nos lo dijeron, deberían habernoslo dicho, y que no se oyen hoy en día y mucho menos en un divulgador científico como tú, ¿no? Misma pregunta, ¿por qué es tan importante comer despacio y comer con hambre? Bueno, realmente la comida o sea, el ser humano moderno eh, ha sido hackeado con el tema de la comida, ¿no? No sé cómo explicarlo de mejor manera. Lo que sucede es que usamos la comida para satisfacer cosas que no tenemos que satisfacer, ¿no? O sea, la gente ve en el comer como el momento especial del día, ¿no? Y lo que sucede es que el cuerpo no está funcionando de la forma que debería. Cuando uno
pues eso, practica este tipo de alimentación, la esclavitud por la comida baja muchísimo, ¿no? A mí eso, cuando hice ese cambio en 2017, en mi caso fue muy tardío para mí, lo descubrí, lo tenía que haber descubierto mucho antes, pero cuando hice ese cambio fue lo que más me impresionó, que yo ya no tenía hambre todo el tiempo, que no pasaba nada por no comer, que estoy comiendo por gula, ¿no? Cuando nos hablan hoy en día de sostenibilidad y todo este tipo de cosas, realmente la sostenibilidad es esa, es no comer por satisfacer otra cosa que no sea la nutrición de las células, que de por sí debería darnos placer, ¿no? Y debería hacernos estar en conexión con algo. Tú imagínate que tú formases parte de un organismo superior, como puede ser una célula, forma parte de ti, y estuvieses, o sea, te estuviesen utilizando de mala manera para satisfacer sus necesidades y no las tuyas, ¿no? Entonces, cuando tú estás a cargo de un universo entero de células, tenemos 37 billones de células en el cuerpo que se están renovando cada segundo, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que nutrirlas y eso debería proporcionarnos ese carácter sagrado de comer con tranquilidad, con calma. Y de hecho, sabemos que simplemente ese hecho de ser un poco más conscientes cada día y demás produce cambios metabólicos en la sangre, ¿no? Cuando las personas enfermos cardiovasculares se ponen a meditar durante X momentos del día, uno de ellos es antes de la comida, eh, realmente se ven cambios en la hemoglobina glicosilada, la insulina en ayunas, la glucosa, cambios beneficiosos, ¿no? Y hay literatura sobre esto también. Entonces, toda esa parte es muy importante. Y sobre todo eso, comer cuando uno tiene hambre, no tiene que comer cuando uno tiene gula o apetito, ¿no? Hay que distinguir también el apetito del hambre y eso te lo da el ayuno. Cuando uno ayuna 5 o 6 días o 4 o 3, se da cuenta de lo que es el hambre y lo que es el apetito, ¿no? Tenemos una responsabilidad para con nuestras células, ¿no? Sí, seguro. Si no, lo vamos a pagar. Pues vamos a hablar de ayuno, ya que lo has nombrado, vamos a hablar de ayuno. Lo mismo, macho, sigues los principios de mi abuela. Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un pobre o algo así era, ¿no? Y que son uno de los principios en los que tú también insistes mucho en todo lo que se relaciona con la interacción con la comida, ¿no? Y también me ha gustado mucho que tienes como unos dos principios básicos que para ti el ayuno es comer de día. ¿Por qué es tan nocivo? Bueno, nocivo no sé si es la palabra, pero ¿por qué debemos evitar a toda costa comer cuando el sol se ha puesto? ¿Por qué insistes tanto en la importancia de comer de día? Que es como una regla básica sencillísima de hacer ayuno intermitente, en vez de liarnos todos con el 16-8 y no sé qué, que yo lo hago también, pero bueno, para ti todo es mucho más sencillo. Come de día una o dos veces, como máximo tres, y ya lo tienes hecho, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan importante no comer de noche? Realmente este ayuno del que estamos hablando, el que tú decías, el ayuno intermitente, yo lo defino así, ¿no? Pero no llegué a esta definición de la noche a la mañana, eh, ni siquiera en el primer libro que escribimos lo ponemos así, ¿no? Pero sí que es verdad que con el tiempo uno va simplificando y uno va mejorando la comunicación. Y básicamente es eso. Si uno come de día y ayuna de noche, eso es ayuno intermitente. A lo mejor en invierno el ayuno, la ventana de ayuno es mucho mayor porque hay mucho más tiempo de noche y en verano pues es más cortita y uno va adaptándose así a estos ritmos ultradianos que se llaman, ¿no? Que van a lo largo del año. Y es muy importante porque, como decía antes, tenemos dos programas y así como no es buena idea, como es una buena idea estar activos durante el día y hacer deporte y estar sometidos a la luz brillante, que es un estresor para nuestro cuerpo, esto es buena idea y beneficioso. También es buena idea comer, porque comer es un estresor también. Nosotros nos vamos a inflamar con la comida, vamos a tener muchos recursos de nuestro cuerpo en esa eh, digestión de la comida, absorción de los alimentos, todo esto. Eso tenemos que hacerlo en el momento del día que está diseñado para ello, que es el día. Cuando comemos de noche, nuestro cuerpo, aunque nosotros encendamos esa luz azul, que muchos empezaron a decir que joder, entonces mejor cenar con la luz azul puesta, ¿no? Porque así seguimos de día. Esto no es una buena idea porque la luz es un sincronizador. Nosotros, nuestros ritmos circadianos los tenemos endógenos. Y, y esto es muy importante, ¿no? Hay un investigador que puso una mimosa, ahí por los 1800 y pico, puso una mimosa dentro de una caja a oscuras y otra encima, ¿no? Y la mimosa abría las hojas cuando era de día y las cerraba de noche. Y la de abajo, la que estaba a oscuras, también lo hacía.
pero con el tiempo fue perdiendo esa ritmicidad, fue perdiendo eso y ya lo hacía al revés. Llegó un momento que lo hacía al revés, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo. Es decir, nosotros de noche nuestro cuerpo se prepara para dormir, aunque tú enciendes la luz y no estás sincronizando y al principio no pasa nada, ¿no? El primer día, el segundo tampoco, pero al cabo del tiempo eso empieza a ser un problema. Entonces tu cuerpo no está preparado para metabolizar comida por la noche. Con lo cual, si tú comes de noche, vas a destruir todo el panel hormonal de noche, ¿no? La melatonina empieza a las 9. La melatonina va a señalizar al páncreas de que el trabajo de la insulina ya es ineficiente. Eh, si tú comes, retrasas la melatonina, o sea, detienes la producción de melatonina. Luego la hormona de crecimiento, que tiene que venir también de 12 a 3 de la mañana, su pico ya no se produce o es un pico mucho menor. La prolactina igual, que es más o menos por esa hora. Entonces empiezas a alterar todo tu panel hormonal hasta el punto de que llegas a enfermar, ¿no? No pasa nada por un día cenar o comer de noche, o el sábado, o el viernes, o el lunes, o cuando uno quiera, pero esta práctica continuada es lo que conlleva al final la enfermedad, el mal sueño, el no descansar bien, el panel hormonal alterado y demás, ¿no? Si uno come siempre cuando es de día, te digo que es muy difícil tener algún desajuste hormonal o alguna historia si también maneja el tema solar. Sí, sí, es un heurístico muy sencillo de manejar, ¿no? Eso, muy práctico, o sea, no hay que ni bajarse una app al teléfono que deje de comer no sé qué hora ni historias. Comer de día, sencillísimo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu visión de los ayunos largos? Porque aquí, como en botica, hay de todo. Estuve hablando con nuestro amigo en común, Ernesto Prieto, y él es un gran defensor de ayunos largos. Estuve hablando también con Phil Hugo y a él no le gustan nada. ¿Tú dónde estás? Tengo la sensación de que estás en algún sitio en el medio, me parece. ¿Cuál es tu visión de los ayunos largos? ¿Si merece la pena hacerlos? ¿Si producen más estrés en el cuerpo del beneficio que reportan? ¿Cuál es tu visión de esto? Yo considero siempre que dependiendo de la persona y cómo esté preparada para ayunar de forma larga, puede ser beneficioso o perjudicial, ¿no? Sí que es verdad que en mi caso, por ejemplo, ahora no creo que fuera inteligente para mí ayunar 10 días o 15 o 20, ¿no? No pasa nada por ayunar 2 días o 3, pero yo me mantengo ahora, estoy intentando hacer eh, un incremento de peso considerable, entrenando bastante fuerte y para mí en este caso no sería recomendable, ¿no? Y para las personas que estén saludables, en realidad, que estén todo el tiempo al sol y que hagan earthing y que sigan todos estos hábitos que nosotros decimos, no es necesario que hagan ayunos largos, ¿no? Pero sí que es importante que no coman de noche, para mí. Ahora bien, si una persona está enferma, si una persona tiene que resolver enfermedades de algún tipo, no hay nada como un ayuno lo más largo que pueda, ¿no? Eh, hay un tipo que se llama Thomas Seyfried, que es un experto para mí en cáncer, uno de los verdaderos expertos que hay, que él dice que sus colegas japoneses cuando una persona tiene cáncer, le manda a ayunar un mes, ¿no? Y al cabo de un mes el tumor o ha desaparecido, está tan pequeñito que ya se puede operar en casos de lo que sea. Y él siempre dice, pero no hace falta hacer esos excesos, ¿no? Podemos hacer una dieta cetogénica, hacer ayunos intermitentes, estar un par de días sin comer. Tal. Al final, el ayuno largo tiene muchas más beneficios de los que son metabólicos, ¿no? Yo sí considero que puede ser saludable hacer un ayuno largo y que hay muchas personas que lo necesitarían hacer y que no lo van a hacer, desgraciadamente. Pero sí que es mucho más que la comida y todo eso. Es también una forma de espiritualidad, ¿no? Porque sí que es verdad que alcanzas otros estados diferentes de conciencia y empiezas a valorar la comida de otra forma y empiezas a valorar eso, ¿no? Yo recuerdo que en mi primer ayuno de 5 días, que fue el primero que hice, el segundo, veía gente pasando al lado de la comida y metiéndose la comida en la boca sin pensar de lo que estaban haciendo. Y ese tipo de cosas uno es más consciente, ¿no? No es tampoco una crítica hacia ellos, porque todo el mundo lo decimos muchas veces. Simplemente es que yo me hice más consciente de lo que es eso, el hambre, el apetito, de esas cosas mecánicas que hacemos sin ningún control y valorar un poco más la comida y el trabajo que tiene que tener la comida en nuestro cuerpo, ¿no? Que es nutrirnos, no desnutrirnos, que es lamentablemente lo que pasa hoy en el mundo moderno. Así que, bueno, se puede decir que estoy a favor de los ayunos largos en algunas personas que lo necesitan. O sea, que estás queriendo subir de peso. Decía Miyamoto Musashi, nunca ayunes hasta comprometer tu fortaleza, ¿no? Así que exacto. En eso estás, ¿no? En eso estoy. El último eje de estos hábitos ancestrales, digamos, de esta clase de iniciación a salud ancestral,
es que yo creo que tú en el libro los explicas por separado, pero yo creo que están muy vinculados uno al otro, que es uno, exponerse al clima y otro, hacer ejercicio. Y digo que están vinculados porque tú defiendes, y es algo que a mí me gusta mucho y que intento practicar también, hacer ejercicio al aire libre, o sea, combinar ambas cosas, exponernos al clima, al entorno y al mismo tiempo pues hacer ejercicios. No los dos tienen que ir siempre de la mano, pero a mí me parece que están vinculados de cierta manera, ¿no? Pero vamos a empezar por exponerse al clima, que ya has pasado tangencialmente por eso hace un ratito con el tema de exponerse al frío, sobre todo en invierno. En Vida Potencial ya hemos hablado bastante del tema del frío, pero sí me gustaría tu opinión, sobre todo por la cuestión de si es más importante exponerse al frío en invierno que en verano, porque es la sensación que me ha quedado de seguirte un poco en todas partes, el libro y los artículos que has escrito y las cosas que dices, ¿no? ¿Interpreto bien si tú defiendes que exponerse al frío es más importante hacerlo en invierno que en verano? ¿Lo he entendido bien? En invierno es clave hacerlo. O sea, en verano no es clave hacerlo. Con lo cual sí que podría ser. Pero ¿qué pasa? Aquí pasa como, por ejemplo, una persona afroamericana, ¿no? Se va a vivir al norte y está cometiendo un error que lo va a pagar con la salud, ¿no? Por eso vemos todos estos afroamericanos en Estados Unidos que son los primeros en padecer enfermedades metabólicas, etc. Y es porque su piel no está preparada para el sol tan débil que hace ahí en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos la latitud mínima, creo que está en Florida, es la 23 o por ahí. Y ellos están en latitud 0, 6, 10. Y el sol es muy fuerte donde ellos están y tiene que ser. Sin embargo, si una persona que está acostumbrada a latitudes norteñas, que tiene la piel muy blanca, los ojos azules, etcétera, baja al Ecuador, ahí no hay problema. Incluso en la sociedad moderna es un beneficio muy grande el que obtiene, ¿no? al bajar. Y en el caso del frío pasa lo mismo. Si tú estás en invierno y te expones al frío, es lo que tienes que hacer. Pero en verano, si te expones al frío, también está bien. O sea, no tienes por qué exponerte al calor. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad moderna que permite esos viajes a larga distancia y permite esas migraciones tan rápidas, ¿no? De un sitio a otro. Y de repente ahora estoy en una latitud donde no hay sol y luego en otra donde sí lo hay. Y con el frío pasa lo mismo. Mucha gente pregunta, ¿pero qué hacemos en invierno? Que no hay vitamina D y no hay luz ultravioleta. ¿Y qué hacemos? Pues lo que hay que hacer es que la naturaleza lo tiene todo preparado, ¿no? Cuando tú no tienes vitamina D, lo que tienes que hacer es exponerte a la oscuridad lo máximo posible, o al fuego, o a la luz roja, que hablamos, y exponerte al frío, ¿no? Porque el frío eleva la melatonina por 4. O sea, si tú te bajas a 4 grados de exposición, sales fuera cuando hace 4 grados centígrados o menos, o te metes en agua fría, lo que sea, lo que estás haciendo es multiplicar por 4 tus niveles de melatonina. Ya sabemos que la melatonina no es solo nocturna, sino que hay un componente de melatonina diurna, que es el 95% de toda nuestra melatonina y que la hacemos con luz infrarroja y con frío. Entonces, exponernos al frío va a elevar nuestra melatonina. La melatonina es el antioxidante principal del cuerpo, aparte de regular los ritmos circadianos y estos programas nocturnos, y tiene que picar y tener un valle justo en sitios opuestos a la vitamina D, ¿no? La vitamina D crece en verano, tiene su pico, y en invierno baja, y está bien. Está bien si tú en invierno subes mucho la melatonina, porque es como una especie de balance. ¿Qué pasa? Que si tú te expones al frío vas a tener la melatonina, pero también vas a tener esta otra hormona de la que hablaba antes, la prohormona, la propiomelanocortina. Con lo cual esto te va a proteger de todos los perjuicios que pudieras tener con la vitamina D baja. ¿Qué pasa? Que si tú en invierno pones la calefacción todo el tiempo y quieres estar tranquilo, comiendo carbohidratos y bajo luz azul, ahí es cuando en invierno vas a tener todos esos problemas, ¿no? De hecho, en invierno es cuando suceden la mayor parte de los eventos cardiovasculares, todo tipo de disparadores del Alzheimer o de la demencia, todo esto, hay estudios, ¿no? Que es mucho mayor en invierno y mucho mayor en latitudes altas que en el trópico. Con lo cual, esto es importante. Pero, sin embargo, si tú tienes diabetes o tienes una enfermedad o simplemente quieres mejorar el rendimiento o lo que sea, si tú estás en verano y te metes en agua fría, pues es también excelente, ¿no? Porque vas a obtener también los beneficios. Y ejercicio físico, otro aspecto fundamental. Ya he adelantado que es importante que sea el libre. Tú siempre, evidentemente, cualquiera que haya llegado hasta este punto del podcast ya entenderá que defiendes que sea al aire libre. Pero ¿cuál es tu visión de la importancia del ejercicio físico
¿Y cuál es tu visión del volumen e intensidad necesaria para cubrir una política de mínimos? Porque aquí también hay, como igual que todos los temas que hemos tocado anteriormente, hay de todo. Hay quien cree que con un par de veces por semana cubrir mínimos es suficiente. Hay quien cree que pues la escuela de Pireratía, por ejemplo, que hay que darle 20 horas a la semana. ¿Dónde caes tú en esto? Pues mira, prácticamente cuando uno ve todas esas personas longevas, se dan cuenta de que tienen grasilla corporal y que no parecen un cuerpo demasiado atlético, ¿no? Eh, Tendemos mucho a valorar a esas personas que tienen 80 años y están, de repente se musculan mucho y todo eso, pero también hay que tener en cuenta que esto no es muy compatible. Yo no soy compatible con la escuela esta de piteratía que diga que hacer mucho ejercicio te va a dar longevidad. No, lo que te va a hacer es que estés muy fuerte cuando tengas 80 años y que no estés decrépito, ¿no? Por ejemplo. Pero si tú haces las cosas bien, desde el punto de vista que hablamos del sol, de alimentación y todo eso, tú puedes ser longevo sin tener un cuerpo atlético, ¿no? Y de hecho, lo que vemos en los centenarios es que son personas que no son atléticas, precisamente, y que lo único que han hecho es estar fuera todo el tiempo y compartir con la gente. Esta es la característica de las zonas azules, ¿no? Que están fuera, están al aire libre, están en el campo, están disfrutando de la vida, que es prácticamente de lo que se trata aquí, ¿no? Y esto es lo que te da longevidad. El sol, comer local, estacional, este tipo de cosas, ¿no? No comer grasas o carbohidratos o hacer ejercicio y estar como un salvaje, ¿no? Evidentemente, en el ejercicio también hay un componente emocional, ¿no? Yo ahora sé que lo que voy a hacer no es saludable para mí. O sea, empezar a poner un músculo que no es genético para mí es una pérdida de recursos, etcétera. Pero yo tampoco creo que una persona deba durar 120 años o 115, ¿no? Sino que tiene que tener el tipo de vida que tenga, que esté a gusto con ella, que la valore y que si dura 80 años y fue perfecta durante ese tiempo, pues fenomenal. Entonces yo sí que creo que es muy importante si haces ejercicio hacerlo al aire libre, ¿no? Y en la práctica clínica esto se corrobora. Yo no sé si has oído hablar o alguien de la audiencia que pueda escuchar esto ha oído hablar de lo que llaman Lean Mass Hyperresponders, que son esas personas que de repente siguen una dieta carnívora o cetogénica y, y el colesterol le sube a 800, a 900 o a 1000. Y hay un debate, ¿no? Sobre si esto es aterogénico, si hay problemas cardiovasculares y demás. Lo digo porque todas estas personas además tienen otra cosa en común y es que hacen mucho deporte y tienen los abdominales marcados, ¿no? Esto es importante en lo que voy a decir ahora. Y eh, evidentemente no es aterogénico tener el colesterol. Esta gente pasa una dieta cetogénica y una dieta carnívora y no van a tener problemas cardiovasculares. Y ahora hay estudios que lo está llevando Dave Feldman y otra gente, que muestra cómo esta gente no desarrolla placa arterial en el paso de 2-3 años, ¿no? Y con el colesterol en ese punto. Sin embargo, no es saludable tener el colesterol en ese punto y nosotros hemos encontrado la causa de por qué estas personas que hacen mucho ejercicio tienen el colesterol tan alto, ¿no? Y no creemos que sea, como dice Dave Feldman, que están eh, eh, simplemente reciclando más colesterol o cosas de estas. Lo que sucede es que están entrenando con luz azul y ese es el problema. Cuando nosotros nos exponemos al sol, la luz ultravioleta lo que hace es regular la testosterona, regular las hormonas esteroideas sexuales y nosotros hacemos vitamina D con colesterol, con la precursora del colesterol, 7 de hidrocolesterol. Pero es el sol el que va a decir si vamos a hacer vitamina D o vamos a hacer colesterol, porque tiene un precursor, ¿no? Que es el 7 de hidrocolesterol. Con esa molécula nosotros hacemos vitamina D, si recibimos sol. Si no recibimos sol, hacemos colesterol. Y si recibimos sol, una vez que tengamos colesterol, junto con la hormona tiroidea y la vitamina A, lo que hacemos es la hormona sexual primaria, que es la progesterona, la pregnenolona. Y a partir de ahí nosotros hacemos el resto de hormonas sexuales. Cuando una persona está bajo luz azul, vemos siempre un comportamiento aberrante de las hormonas sexuales, ¿no? Empiezan a alterarse ese panel. El cortisol suele subir bastante, entrenando con luz azul, etc. Y además, el gasto de ATP, cuando uno está haciendo CrossFit con luz azul en un box, es mucho mayor que el de una persona que no está haciendo ejercicio. Con lo cual, la señalización lo que lleva es acumular ese colesterol, porque el sol también sabemos que baja los niveles de colesterol. Con lo cual, cuando nosotros hemos hecho esto en la práctica clínica con estas personas que tienen el colesterol en 500 o 600, cuando de repente se ponen el verano entero al sol, el colesterol ya baja a niveles normales de 300, 270, 320, que son los que nosotros consideramos que son los mejores, ¿no? Alguno puede pensar que es mucho, pero realmente nosotros sabemos que estas son las proporciones correctas. Entonces,
efectivamente, hacer ejercicio en un ambiente de luz azul, ya sabéis que ni siquiera hay por qué tener luces azules encendidas, simplemente con que uno tenga cristales en el gimnasio, ya filtra toda la luz roja y la luz infrarroja, que son las que te hidratan. Con lo cual estás gastando mucho ATP y te estás deshidratando a la vez. Y esto es lo que altera todo este panel hormonal y todo el asunto del colesterol y de la vitamina D y todo esto, ¿no? Entonces, hacer ejercicio fuera es ultra importante. Y si vas a hacer ejercicio extremo, lo mejor es hacerlo fuera, siempre. Interesante esto que has dicho. O sea, que esas aberraciones ya todo sumado, ¿no? Alguien entrenando en un gimnasio en Nueva York a la 1 de la mañana, ¡buah! Eso es una patada en el estómago biológico, ¿no? Es una Sí, patada a la salud, nosotros ¿no? tenemos unos clientes en la clínica que son personas ahí altamente efectivas en sus vidas y están todos entrenando en gimnasios suyos, en su propia casa, con luz azul a las 4 de la mañana, etcétera. Y eso es un poco lo complicado. Ya. Pero bueno. Antes de ya ir pensando en cerrar, Carlos, que tengo aquí varias cosas para ir ya enfilando el fin, pero has hablado de las zonas azules. En esto, claro, aquí también, una vez más, me ha venido a la cabeza la conversación que tuve con Ernesto Prieto Gratacós. Con el tema de las zonas azules, también hay mucha diferencia de opiniones sobre por qué esas personas son tan longevas, ¿no? Por ejemplo, él piensa que es principalmente porque pasaron más hambre, perdón, que el perro del hortelano, ¿no? Tú eres más en la línea, por lo que veo, es una pregunta esto, de que crees que el vector principal de esa longevidad es el hecho de la actividad al aire libre y estar constantemente expuestos a la luz del sol, ¿no? ¿Tú crees que ese es realmente el vector principal o el único? Quiero decir, ¿crees que es un efecto compuesto eso y que hay otros factores, pero que el principal es ese o que es un mix? Yo creo que a mí no me gusta tampoco generalizar con el tema de zonas azules y demás y meter a mucha gente en el mismo saco, ¿no? Por ejemplo, ahora sabemos que la zona más longeva del planeta es Hong Kong, que tiene una vida urbanita eh, sin igual y tiene un consumo de carne per cápita de 600 y pico gramos al día, ¿no? Que es una barbaridad para una... Y justamente ahora hay muchos que defienden la dieta carnívora, yo es la que más o menos sigo, casi carnívora. Y, pero no creo que sea porque consuman más carne, porque sean más longevos o no, ¿no? Realmente no sabemos muy bien qué está sucediendo cuando hay tantas variables en el mundo, ¿no? Pero sí que está claro que el secreto de la longevidad, y nosotros creemos que lo tenemos bien cogido, es estar en la naturaleza, esa reconexión con la naturaleza en el mundo moderno, ¿no? Porque la gente siempre dice, es que los antiguos no vivían tanto tiempo y se morían jóvenes y todo eso, ¿no? Pero tenemos que saber cuál era la causa de la muerte. La causa de la muerte era pues eso, la falta de seguridad, no eran enfermedades modernas, ¿no? No eran enfermedades crónicas, como decía al principio. Entonces nosotros podemos evitar las enfermedades crónicas y podemos evitar esos accidentes, ¿no? Que tenían o esas faltas de higiene que en muchos casos reducían mucho la supervivencia infantil. Y, y esto es un combo que yo creo que se da en esas zonas azules, ¿no? Hace poco leí un caso de una persona que en los años 50 él era médico, le diagnosticaron un cáncer incurable y le dijeron que le iban a poner un tratamiento nuevo, no sé qué, y el tipo se marchó para donde venían sus raíces, ¿no? Que era la isla de Santorini, es una de las zonas azules principales del planeta, y el tipo dijo que se olvidó del cáncer y bueno, acabó muriendo con 100 y pico años, ¿no? Y él decía, contaba el secreto, dice, yo estaba todo el tiempo fuera, no sabía por qué había pasado, dice, yo estaba todo el tiempo fuera y bebía vino y comía con la gente ahí y cada día me encontraba mejor y hasta hoy, ¿no? Y realmente yo creo que ahí está un poco el secreto, que cuando uno está mucho tiempo al aire libre, eso es lo que hoy en día nos va a dar esa longevidad, ¿no? Porque dentro de casa, de verdad que los tóxicos que hay, el otro día trajimos a una persona aquí a casa para medir tóxicos medioambientales, para medir frecuentes campos electromagnéticos generados por la red eléctrica, por todo, y es una auténtica barbaridad. Y mi casa es saludable y tengo protección electromagnética y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es una auténtica barbaridad lo que hay en una casa de un pueblo, ¿no? Imagínate en una casa de una ciudad con todos tus vecinos, con el wifi conectado durante la noche y todo este tipo de cosas. Yo creo que ahí está un poco la clave, en salir de casa el máximo tiempo posible y, y estar fuera al sol y comiendo lo que crece por ahí, que creo que es el secreto de las zonas azules, ¿no? Y
no sé, esa es mi teoría, pero bueno, puede estar equivocada. Sí, sí, y la conexión, la conexión con el resto de humanos, ¿no? El nuevo lujo es estar al aire Claro. libre y tener amigos. El nuevo lujo, tener amigos de verdad y pasar tiempo al Exacto. aire libre. ¿Eh? Esa es buena. Eh, Ricardo es la persona con la que haces muchas de las cosas que haces, pero no le veo por ahí. ¿Qué pasa? ¿Que no se prodiga en los medios, no publica tanto como tú, no es alguien que quiera comunicar de cara a cara con el público o qué? Porque trabajáis juntos, ¿no? Es mano a mano, es un Sí, 50-50 o no, ¿sí? sí, sí. Lo estamos intentando sacar de la cueva como podemos, pero no, él es muy, muy suyo y le gusta su vida más sencilla y más tranquila Bueno, y la verdad que, bueno, también está comprendiendo ahora que tenemos que dar el mensaje y es siempre más fuerte cuando más personas lo hacen, ¿no? Y claro. es tu labor, es la nuestra. Y bueno, sí que es verdad que en la comunidad que tenemos él es muy activo y está ahí contestando a la gente todo el tiempo y hacemos webinarios y aparecemos los dos y demás. Pero sí que en redes sociales y eso él siempre tuvo ahí un rechazo bastante grande y bueno, ahora estamos intentando que lo deje de hacer, ¿no? Pero sí, Ah, en realidad es un trabajo conjunto y cuando hay más personas, cuantas más personas en la misma búsqueda del mismo objetivo, ¿no? Es siempre más uno solo es más complicado, ¿no? Y es más claro. complementario y siempre tienes que tener a alguien. Es desde pequeño siempre estuvimos juntos y siempre pasamos todo el tiempo juntos posibles y siempre tuvimos nuestros planes en conjunto, hicimos el estudio de grabación y la música y todo y ahora estamos aquí y estamos siempre en lo mismo. Pero sí, es como Ah. mi hermano gemelo prácticamente. Cuanto más gente rema en la barca, más avanza, ¿no? Exacto. ¿Eh? ¿Qué te motiva últimamente o qué os motiva últimamente, Carlos? Quiero decir, ¿hay Mm. algo que tengáis en mente, alguna idea sobre la cual aún no hayáis investigado, pero que tenéis puesto el punto de mira? ¿Tenéis algún proyecto en la recámara que tenéis entre manos? El proyecto básicamente es esa construcción de un lugar ahí en la montaña, que es realmente ahora lo que nos llama profundamente es eso, ¿no? El, el salir hacia afuera, desconectar un poco de la tecnología Mm. y disfrutar de esos momentos, ¿no? Yo, como antes dijiste una frase ahí muy similar, eh, que bueno, que tiene que ver con estar fuera y tener amigos, ¿no? En este caso, yo descubrí hace muy poco tiempo que me gustaba estar en la montaña sin hacer nada, mirando, o sea, sentado sin hacer nada. Yo para mí eso era imposible antes, yo siempre tenía que estar haciendo algo o siempre con la tecnología y con todo esto, ¿no? Y ahora es un poco lo que más me llama la atención. Y desde el punto de vista de la investigación, ahora estamos muy centrados en esa hormona que es la propia melanocortina, que estamos descubriendo cosas increíbles y está explicando muchas de las cosas que no conseguimos entender. Y somos tan frikis que somos capaces de centrarnos en esa cosa durante muchísimo tiempo hasta que intentemos gestionar todas nuestras preguntas, ¿no? Y esas son, desde el punto de vista del estudio, eso es, y desde el punto de vista de la vida, pues es pasar tiempo con mi hijo, que la verdad que lo tuve tarde, con 44 años, y ahora es algo que me apetece, estar fuera en la montaña y tranquilo y tener un sitio ahí donde poder aislarme un poco, ¿no? Mm. Suena como un buen plan eso. Suena un plan bonito. Sí, la verdad que cuando tratas con la gente a la que tienes que comprarle esas cabañas de montaña y luego rehacerlas y demás, ellos te ven como un loco, ¿no? Porque ellos están eso lo llevan haciendo toda la vida. Te dicen, pero ¿cómo tú qué vais a venir aquí si esto aquí no hay nada y esto estáis mejor abajo en el pueblo y tal? Y bueno, es un poco esa generación, ¿no? Antes nosotros eh, con mis padres yo vivía en la ciudad y me iba al pueblo a ver a mis abuelos. Ahora vivo en el pueblo, tengo un hijo y me tengo que ir a la ciudad a ver a los abuelos del niño, ¿no? Entonces es un poco un ciclo siempre. Y ahora nosotros estamos en el ciclo de volver un poco a lo natural, ¿no? Como la vida misma, el péndulo de la vida, ¿verdad, Carlos? Así es. Carlos, tío, tienes una forma de comunicar que es poco frecuente y que yo admiro porque eres muy riguroso en lo científico, pero al mismo tiempo tienes un envoltorio intelectual que no se ve mucho, ¿no? Porque hay gente como que se centra en una forma de comunicar muy científica, que está bien, es necesaria, pero bueno, que es un poco plana, un poco hueca, como un poco aburrida, ¿no? Gente que, bueno, que se limita a los estudios científicos, vamos a decir. Y luego gente que comunica de una manera más espiritual,
pero bueno, que el zeitgeist de la época exige las referencias científicas, ¿no? Entonces creo que Sí, este hueco que estáis ocupando, me parece que es muy, muy interesante y te doy las gracias por hacer el trabajo que hacéis. Creo que es admirable pues, y es necesario. Así que, macho, gracias en nombre de todo el mundo que nos está escuchando, ¿eh? Y pues además gracias a que, ti por las palabras, porque la verdad que me gusta que también eso, se sepa apreciar ese enfoque, ¿no? Porque creo que la vida es un enfoque global, que no podemos fijarnos en la parte solamente, sino que es un global, ¿no? Nosotros siempre decimos que tenemos, no nos lo inventamos nosotros, pero que tenemos tres partes, ¿no? La física, la emocional y la mental, y que cuando uno solo trabaja una parte y no van las tres juntas, pues eh, cualquier estudio que uno pueda hacer queda un poco sesgado, ¿no? Por eso, por ese, por ese hecho. Pero bueno, muchas gracias. La verdad que te aprecio mucho y aprecio las palabras también. pues Carlos, tío, este puede ser el primero de varios. Vamos a ver si la respuesta es buena y podemos hacer monográficos sobre temas concretos que hemos tocado hoy. O bueno, vamos viendo. ¿Dónde puede ir la gente que quiera saber más sobre el trabajo que hacéis? ¿Cuál es el mejor sitio? ¿Redes sociales? ¿Vuestro blog? ¿Dónde les mandamos? ¿Dónde van? Sí, las redes sociales es donde compartimos de forma genérica, ¿no? Pero bueno, tenemos una comunidad que hoy precisamente en el momento de hacer esto tiene una plataforma nueva que la estuvimos rediseñando durante un año y ahí es donde volcamos todo el contenido sin censura, como decimos nosotros, ¿no? Vamos con todo y lo que pasa es que también es cierto que no es para todos, ¿no? Uno tiene que primero resonar con las ideas y luego una vez que si esto todo resuena, entonces ya uno ya puede meterse ahí en la comunidad, que es de pago, son 10 euros al mes de momento y bueno, ahí es donde nosotros tenemos ese muro precisamente para hacer ese filtro y poder hablar de las cosas y que haya unos debates serios dentro de la comunidad y no sean debates estériles de a ver quién tiene razón, ¿no? Como decimos en redes sociales. Pero Claro. sí, redes sociales, Instagram y esa comunidad que es donde nosotros estamos fuertes. Pues Carlos Stro, en Instagram, en Twitter, no estás en Twitter y en Twitter e vuestro blog. Instagram, Mm. correcto. Carlos, tío, ha sido un gustazo, he aprendido un montón de cosas y lo dicho, vamos a ver si más adelante cuando ya estás viviendo en la montaña esa allá arriba, pueda ir a visitarte y grabemos algo en vivo. Por supuesto, ojalá. ¿Eh? Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, tío. Igualmente, Jesús.